de las mujeres en la política. Sin embargo, pues ahí están casos como el de Carla Estrella. Nos acompaña Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral y sin duda una de las mujeres a quien se le puede también agradecer los resultados que tenemos hoy en participación de las mujeres dentro de la política, porque no ha quitado el dedo del renglón en esta que ha sido su causa desde hace muchísimos años. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por acompañarnos. Hola, Pamela, es un gusto saludarte a ti y también a tu audiencia. Me gustaría partir por esto. ¿Qué es la violencia política de género? Bueno, a ver, la violencia política de género, y ha costado mucho tiempo definirlo legalmente, hasta el año de 2013, abril de 2013, de 2013 estuvo incorporado a nuestro marco legislativo para poder regular este fenómeno. Y fue en 2020, porque en 2014 incorporamos el principio de paridad a la Constitución. Aquí es importante decir que definimos un concepto para denominar algo que estábamos viendo, que sabíamos que sucedía, pero que fue mucho más visible a partir de la reforma en la que se incorporó la paridad, porque aquí los partidos políticos ya constitucionalmente tenían la obligación de incorporar a la mitad al menos de mujeres entre sus candidatas, y antes, como bien lo referías, eran cuotas y al principio eran de cumplimiento, pues casi a rogarles a los partidos políticos que incorporaran a más mujeres a estos espacios. Entonces, a raíz de esto empezamos a ver muchas formas en las que se violentaban a las mujeres, porque claramente el tema era que no las querían en sus listas, no las querían de candidatas, y empezaron a surgir muchas formas de violentar a las mujeres. El tema de violencia política contra las mujeres es cualquier conducta, acción u omisión que tenga como efecto, como finalidad, limitar o mermar el estricto o el completo ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Puede ser de una o de varias mujeres. Puede acontecer en lugares o en espacios públicos o en espacios privados, es decir, no solamente en espacios públicos es donde sucede, y además existen 22 distintas causales por las que se puede cometer violencia política contra las mujeres. Y muy importante, desde 2014 que empezamos a ver estos fenómenos, particularmente ya narraste las Juanitas, luego vimos otro ejemplo con las Manolitas, pero junto con las Juanitas vimos un ejemplo, por ejemplo, en Orchuk, de una mujer que había ganado la elección con votos y todas las instancias jurisdiccionales, y a pesar de eso no se le dejaba ejercer el cargo de presidenta municipal en Chiapas. Fue desplazada y 2 años después pudo efectivamente ejercer ese cargo. En este contexto, empezamos primero por un manual, un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, y después empezamos a distintas mujeres y también hombres aliados a redactar cuál era el concepto de violencia política contra las mujeres. Y quiero decirte que nos tardamos muchos años y más de 40 iniciativas para poder tener una cosa que era vital, un delito, la tipificación de la violencia política contra las mujeres, porque pues había hombres, concretamente en la Consejería Jurídica, que se negaban a tener un tipo penal de violencia política contra las mujeres, y para ellos era muy normal que los hombres en política o políticos pudieran estar violentando a las mujeres que estaban también en política o contendiendo por un cargo público. Entonces, en ese contexto se da esta modificación, esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para tener 22 distintas causales de violencia política, el tipo penal también de violencia política, y es como podemos además ver obligaciones para todas las instancias del Estado mexicano, no solamente las electorales, para atender la violencia política en razón de género. Entonces ha llevado, como dices, un largo camino, y hemos tenido que ir avanzando, porque nada de esto ha sido gratuito, ha sido generado a través de reformas legales, pero primero, hay que decirlo, de sentencias de órganos electorales, también de acuerdos de las autoridades administrativas electorales, para poder ir delineando el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, y también ahora tener sanciones que se puedan imponer, e incluso el tipo penal.
Ahora, ¿qué opinas del caso de Carla Estrella, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que tener muy bien dimensionado qué es lo que está pasando, cuáles son los límites de la libertad de expresión, cuáles son los estándares de protección que tenemos las personas funcionarias públicas, porque claramente nuestro estándar de protección es mucho más bajo a lo que lo tiene una ciudadana o un ciudadano que no se dedica a la actividad pública o política, por ejemplo, porque pues nosotros que estamos en política, digamos que voluntariamente estamos accediendo a que ese estándar de protección constitucional y convencional sea más bajo que el de otras personas y por tanto que las críticas puedan ser más claras y más directas, que además creo que se vale, tiene que haber una efectiva rendición de cuentas respecto de lo que hacemos en nuestra actividad pública. Así que creo que aquí siempre vamos a estar en este límite que se tiene que juzgar entre la libertad de expresión, entre una adecuada rendición de cuentas y entre el estándar de protección que como funcionarias y funcionarios públicos tenemos, que es más bajo que para una ciudadana y ciudadano en lo concreto. Entonces creo que aquí tenemos, digamos, muchas aristas que se tienen que entender en cada uno de los casos, caso por caso, porque me parece que establecer una única forma de analizar estos temas o un estándar que deba aplicarse con el mismo rasero es muy, muy complicado. Eso quería preguntarte, porque me parece que si uno dice generalizar, hay que cambiarlo todo porque se está abusando, he visto, puedo imaginar esa misma respuesta o ese mismo argumento en otros contextos en los que sabemos que no necesariamente es así, pero requiere revisarse. O sea, es el caso de ella, fue el caso en su momento de Denise Dresser, acusada también de violencia política de género. Se requiere una modificación para evitar que se preste no solo un abuso, sino una violación a la libertad de expresión. Me gusta mucho llegar a tener una regulación para que las mujeres puedan denunciar la violencia política en razón de género. Y te lo diría al revés. Si vemos la 8 de 8 contra la violencia, y es uno de los temas que me llevó a votar por distintas candidaturas al Poder Judicial en contra de que les otorgaran las constancias de mayoría, es que la Constitución señala estándares muy complejos para que una mujer pueda comprobar que fue violentada. Por ejemplo, en la Constitución se exige sentencia firme. Sentencia firme en un país con el 92-94% de impunidad, pues ¿qué mujer tiene una sentencia firme para comprobar que un candidato o una persona que ocupa un cargo público efectivamente la ha violentado? Entonces creo que aquí habría que ponderar, y es el ejercicio que yo propongo en el Consejo General, ponderar entre el principio de presunción de inocencia, que no es absoluto, con el principio o con el tema, me parece, o con lo que ya está constitucionalizado, de garantizar a las mujeres una libertad y un pleno ejercicio de sus derechos en este tema político-electorales en contextos libres de violencia. Yo creería que una modificación habría que pensarla muy claramente en cuáles son los efectos que pudiera haber para las propias mujeres, es el que en este momento debe prevalecer para no llegar a este tipo de generalizaciones de que es necesario ya hacer un cambio porque pues la legislación está resultando deficiente. Yo al contrario, creo que por ejemplo pues una modificación constitucional para no exigir sentencia firme a una mujer que ha estado violentada y que por distintos elementos se puede comprobar que no necesariamente es una sentencia firme, me parece que eso es lo que tenemos que pensar para garantizar a las mujeres que puedan ejercer sus derechos sin violencia. Híjole, qué complejo, porque claro, está esta parte que dices, bueno, candidatos acusados de abuso, de otro tipo de violencias, y por otro lado, ciudadanas acusadas de violencia política de género, cuando es pero imposible pensar que una ciudadana con un tuit está buscando limitar el ejercicio político de una mujer por ser mujer, dando una opinión, ¿no? El punto medio está en cada uno de los casos, pero la ley permite que algunos casos como este pasen y lleguen hasta el tribunal, y desde el mismo tribunal se conceda la razón a la política. Creo que también aquí pasa por un análisis personal de cómo estamos viendo los casos. Si estamos siempre viendo a qué relación tiene una persona con algún hombre
si trabaja con él, si tiene una relación sentimental con él, pues creo que nos tenemos que basar también en el análisis claro de cuál es su desempeño como funcionaria electoral, en este caso, porque estamos hablando de mujeres, y en ese sentido emitir estos comentarios que obviamente yo avalo, pues en una democracia tiene que existir la libertad de expresión, y en ese sentido creo que es importante también valorar los elementos de quiénes son las personas funcionarias públicas y qué es lo que están haciendo con el desempeño de su cargo. Como señalabas, pues esta es una de mis luchas pues de toda la vida, pero también es cierto que yo he sido violentada políticamente. Nunca he presentado una denuncia de violencia política porque creo que esto va en un sentido pendular, ¿no? Vamos a tener que regresar a donde todas y todos evaluemos concretamente cuáles son las funciones que tiene que desempeñar una persona y si podemos pedirle cuentas en función, o que debemos pedirle cuentas en función de las decisiones que toma en el ejercicio de un cargo y no de factores externos que no tienen por qué influir en la toma de una decisión. Bueno, pues Carla, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti y saludos también a tu audiencia. Gracias. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, son las 4:52. Solís Macías Valadez, consultor especializado en diversidad e inclusión, ente asesora y atleta paralímpico de tiro con arco, nos acompaña en la línea. Jaime, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntame, Jaime, ¿de qué se trata el proyecto Semillero de